Místico de interpretación. El método alegórico místico de interpretación, nuestro segundo sistema erróneo de interpretar la Biblia. Si os vais sentando, os voy a explicar este sistema de una manera bastante práctica, de que podamos entender el método alegórico místico de interpretación. Vale, voy a hacer algo. Voy a intentar concentrarme. Creo que hay un hermano que está muy cansado, está empezando su cabeza a doler. Creo que hay una hermana que tiene problemas de huesos, le duelen los huesos. Estoy percibiendo aquí que hay dos personas que tienen el cumpleaños en el mismo mes. No sé, el Espíritu me lo está enseñando. Eres adivino. Voy a hacer la pregunta. Ahora a ver. Eso no lo había pensado. Vale, hay alguien que le esté empezando a doler la cabeza, un poco de carga mental, un poco de sueño, ¿verdad que sí? Lo he notado. Hay una hermana por ahí que tiene problemas de huesos, de dolores musculares. ¿Ninguna de ustedes? ¿Seguro? ¿Cómo? Dicho hermana. Los hermanos están sanos. Vale. ¿Quién cumple el cumpleaños en enero? Febrero. Era febrero, me había equivocado por un mes y yo sabía que había varias personas que tenían el cumpleaños el mismo mes. Tenemos 3, yo pensaba que eran 2. Son 3. ¡Wow! El Espíritu me lo reveló. ¿Qué es lo que he hecho? Os he preguntado y os he manipulado. Porque yo ya sabía, al entrar hoy en la clase, que mi querido hermano ha dormido un poquito y que el resultado de 2 horas y media de clase intensiva es agotamiento mental. Es lógico. Y sé también que por el orden de los porcentajes, después de los 18 años en las mujeres, más o menos, empiezan los dolores, digo 18, por no decir 40 y pico. Empiezan los dolores musculares, los dolores de... Y según el orden de posibilidades, en una clase de 30 alumnos, hay un orden de posibilidades muy grande que 2 o 3 cumplan incluso el mismo día. No he querido arriesgarme tanto, todo lo que tenía un profesor que se arriesgaba a ese punto. Porque el orden de posibilidades en un grupo de 40 es lógico que haya 2 que cumplan el mismo día, según el orden de posibilidades. Una manera de manipular las escrituras es utilizando sistemas que no son escriturales. Uno de los que hemos visto es el orden razonable, intentar razonar todo. Pero lo siguiente que vamos a ver es mucho más peligroso, y es más peligroso por el contenido espiritual. Le llamamos alegórico místico, o también lo que decimos muchas veces, espiritualizar el texto. Leemos un versículo y le damos una enseñanza espiritual que no es. Antes he bromeado de eso de abrir la Biblia, por las Biblias cosas. Ves a hacer lo mismo. A lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Pero hay personas que se han casado así, ¿eh? Señor, ¿me quiere María? Cantar de los cantares. Sí, me quiere. El orden de hacer esas cosas puede ser caótico y muy peligroso. Pero el método alegórico considera que la Biblia fue escrita como una serie de ficciones por las cuales una cosa representa o simboliza otra distinta. Vale. Voy a intentar simplificarlo más. ¿Recordáis a Abraham? Estaba casado con Sara y tenía una sierva que se llamaba Agar. Cuando leemos la Biblia, encontramos que Pablo nos explica que este matrimonio y lo que hicieron es una alegoría. O sea, es una historia real. ¿Recordáis cómo fue? Abraham no podía tener hijos
Y dijo, pues toma a Agar, la sierva, utiliza como una concubina. Y de una forma natural tuvieron a un hijo, Ishmael. No era el plan, el propósito divino. No lo era. Dios había prometido a Abraham que tendría descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Señor, no sé cómo vas a hacerlo. Lo razonó. Sara está vieja. Yo estoy hecho polvo. Así que no sé, Señor, cómo lo vas a hacer. No te preocupes, Señor, como sé que tú no puedes, ya lo arreglo yo. Ven, Agar. Así es como actuamos los hombres. Esta historia que pasó en el Nuevo Testamento nos revela cómo Dios constituyó a Isaac el hijo de la promesa, de lo imposible, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y entonces el Nuevo Testamento nos dice que esto es una alegoría, una historia que nos va a dar verdades espirituales mucho más profundas. Y esas verdades mucho más profundas tienen que ver con el hecho de que la ley y la gracia, que Dios nos ha dado esa gracia inmerecida de nosotros. Así que toma una historia verdadera, una historia que ha pasado, para darnos una verdad espiritual. Por eso definimos que el método alegórico considera que la Biblia fue escrita como una serie de ficciones por las cuales una cosa representa o simboliza otra distinta. ¿Qué hacen los que creen en este método? Ellos leen la Biblia y no interpretan lo que leen, sino que le dan un significado inventado, como que se quisiera decir otra cosa. Leen textos que le dan un significado distinto, oculto, y esa palabra es importante, a simple vista, pretendientemente más rico y profundo. ¿Recordar la historia de Jacob, que luchó con un ángel? ¿Qué enseñanza espiritual hay allí? Jacob lucha con un ángel. Y entonces el ángel le golpea en la pierna y a partir de entonces cogerá. ¿Qué enseñanza espiritual hay ahí? ¿Hay algún versículo en el Nuevo Testamento que nos interprete la enseñanza espiritual de ahí? Estoy buscando un versículo que diga, esta historia, como Agar y Abraham, esta historia significa o simboliza o nos enseña. ¿Hay algún versículo que hable de esto? No. No. Lo único que sabemos es que Jacob vio al ángel, que creemos que era una cristofanía, el ángel de Jehová, y lo agarró y luchó con él. Luchamos tú y yo ahora. Luchó con él y ¡pam! Le hirió. Y empezó la historia. ¿Podemos sacar verdades espirituales, enseñanzas espirituales? ¿Qué pensáis? Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer este ejercicio. O sea que lo recordáis, no lo busco para ganar tiempo. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué cosas aprendéis de este pasaje? De Jacob y el ángel. Jacob y el ángel. Tú quieres hacer la voluntad de Dios por medio de tu esfuerzo humano, y él lo que hace es romper tu voluntad para que aprenda a confiar en Dios y no seas tú. Amén, amén. Eso es una aplicación del texto. Otra idea, otra cosa que aprendáis. Bien, por mucho empeño que pongas, Dios, eso es una aplicación del texto. ¿Alguien más? El que ganó como tal fue Dios, no es Jacob. No Jacob. La gente piensa que no, Jacob le dio una paliza al ángel y se salió por la suya. No. Porque Dios siempre gana, ¿eh? Otra aplicación del texto. Lo que seamos persistentes también. Sí, eso es, que no nos rindamos. Y ahí es donde está la victoria de Jacob, porque Jacob fue persistente. Buena aplicación del texto. Todo esto que estamos hablando, y podríamos seguir así toda la tarde, son cosas que dices, Señor, vaya, mira, he aprendido esto. Ahora, voy a espiritualizar el texto. Voy a hacer este ejercicio. Jacob representa al cristiano, al creyente. El ángel representa al Espíritu Santo.
El golpe en el costado es una crisis, es un impacto, es un momento emotivo en el cual mi voluntad es quebrantada y es la crisis de la santificación del cristiano. Cuando vas al Nuevo Testamento, ves que cada cristiano lucha hasta que por fin es quebrantado y tiene una segunda obra de gracia que se llama santificación. ¿A esto nadie lo había pensado? ¿A qué no? ¿Por qué? Porque he aplicado una metodología alegórica. He hecho que el texto diga algo que no dice, pero con tal profundidad espiritual que es como, ese que está cerca del Señor, ¿verdad? Ese que es espiritual. Cuando yo empezaba la clase diciendo, Señor, me estás dando una revelación, aquí hay una hermana que tiene dolor de espalda. El orden de posibilidades era muy alto. Y parezco espiritual porque estoy diciendo cosas cuando estoy manipulando a la audiencia. El problema en muchas de las iglesias pentecostales ha sido eso, una manipulación de la audiencia en base a un liderazgo no bíblico. Pero el problema no es la manipulación de la audiencia, sino cuando yo manipulo la Biblia para hacer que la Biblia diga lo que no dice. Pero para hacer que la Biblia diga lo que no dice y además de una forma que parezca que yo tengo una iluminación mejor que nadie. Porque eso hace que yo sea más espiritual que nadie más. ¿Ves el problema? Entonces, he cogido este ejemplo, podría haber cogido otro. Cuando encontramos este sistema de alegórico, el sentido natural y evidente que da importancia a las enseñanzas bíblicas, sino el sentido escondido espiritual, y esa es la clave. Cuando leáis libros que dicen, el Espíritu Santo me ha revelado que este pasaje quiere decir esto, cuidado. Porque nosotros tenemos un sistema de hermenéutica, que ahora veremos, que es el histórico literal. No lo espiritualizamos. Ahora, debo ir con cuidado y si alguien no entiende esto lo vuelvo a explicar, porque debo ir con cuidado. Una cosa es la aplicación que hemos estado haciendo, las verdades que yo veo en el texto, y otra cosa son que de ese texto puedo sacar como verdades ocultas que nadie más ha visto que yo. Eso es el sistema alegórico, muy utilizado por especialmente los carismáticos. Los pentecostales utilizan mucho este sistema porque se da a ello. Se da una especie de interpretación que parece extraordinaria, que nadie más lo ha visto, cuando en realidad es doblegar el texto. En nuestras notas vais a encontrar algunos ejemplos más que podéis luego leer de cómo alegorizan el texto. Esto fue muy utilizado durante la Edad Media. En la Edad Media se utilizó mucho la alegoría y era como a ver quién tiene las ideas más extraordinarias sobre los textos bíblicos. Un par de ejemplos más, por favor. Vamos a poner un par más de ejemplos. Sí. Es que bueno, no recuerdo el que os había puesto para no repetirme. Pero vamos a suponer, por ejemplo, los 3 reyes magos. ¿No? ¿Ah? No eran reyes. Eran sabios. Pero la Biblia dice que eran magos. Esos magos. Magui. ¿Pero eran reyes? No. ¿No? Bueno, vamos primero a ver lo que la Biblia dice. Sabemos que eran estudiosos, científicos que hoy diríamos, que vieron una representación de algo extraordinario que un racionalista, los que interpretan la Biblia racionalmente, dirá, era la coyuntura de varios astros. Y por eso vieron ahí algo extraordinario. Bueno, cuando leemos la Biblia vemos que era una estrella específica, especial, que se postró sobre la casa, no sobre el pesebre. Sabemos que eran estudiosos del firmamento y que además sabían algo de la Biblia, sabían que un Redentor tenía que nacer y los regalos que trajeron, oro, incienso y mirra, hablan de la obra de Jesucristo. Sabemos que el oro simboliza al rey, el incienso el sacerdote y la mirra la muerte. Por lo tanto tenemos ahí en esos simbolismos verdades espirituales que la misma Biblia nos enseña. ¿Bien? ¿Cuántos eran? 3. Melchor, Baltasar, va a caer y se cayó. No, eso no era. La Biblia no dice cuántos eran. Eran plural, eran varios.
¿Vale? Vamos a alegorizar. Vamos a pensar que estos reyes eran como magos, ¿no? Digo, reyes magos. Estos magos eran realmente ángeles. Estos ángeles habían sido enviados como representación de aquellos que no podían venir y que traían en sí el conocimiento de la Trinidad. Por eso eran tres. La Biblia no lo dice, pero mi espiritualización del texto me hace presuponerlo. Y como eran tres, representaban a la Trinidad. Y como sabemos que eran tres, porque dieron tres regalos, oro, incienso y mirra, que quiere decir Cristo como rey, Cristo como sacerdote y Cristo como víctima expiatoria. Eso lo podemos llegar a entender. Pero ¿ves lo que estoy haciendo? Estoy añadiendo enseñanzas espirituales que la Biblia no me da pie a hacerlo, pero que intento como revelar un dato escondido. Es como ir más allá de lo que ya está aquí. Más allá de lo que está escrito, pero con una espiritualización. Pero eso son especulaciones. Eso es, pero especulaciones espirituales, como un secreto, como Illuminati, los iluminados. Algo ya así que lo recibió esa persona y la que te nata. Que tú no te has dado cuenta nunca en la vida, pero ya sí. Dime, hermano Francisco. Me imagino que las parábolas serían una de las mayores trampas para utilizar la alegoría. Sí. Pregunto, sí. Sí. Porque Las 10 vírgenes, por ejemplo. Las 10 vírgenes. La verdad, muy... ¿Qué sabes de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Si nos puedes ayudar? Bueno, primero, la primera fase, entonces, porque Sí. el capítulo anterior habla de cómo habría gente en el campo, una se quedaría, otro se ha llevado, Sí. y desde entonces el reino del cielo sea semejante a 10 vírgenes. Sí. Entonces da un punto de partida, ¿no? A partir de este evento, entonces a ese punto, el reino de Dios sea semejante a... Pero quiere decir, hable de la parábola en sí. Sí. ¿Vale? Hay 10 vírgenes, un esposo, una boda, aceite, un pregonero, no sé. ¿Estáis recordando el pasaje, no? Mientras que Sí. iba hablando. Si hay una boda, tiene que haber una esposa. Sí. Hay 10 vírgenes, 5, cuando pasa el esposo, 5 están listas, otras 5 no están listas. Y después llegan a la boda, intentan meterse y el esposo las dice que no las conoce. Resumiendo. Hermenéuticamente, ¿qué enseñanza, aplicación sacamos de esa parábola? Está listo. Estemos listos. ¿Recordáis el pasaje, verdad? Somos mayordomos fieles. Que seamos mayordomos fieles. Está listo. Eso, Muy bien. hay una parte que dice que estaban dormidas todas. Que estaban dormidas todas. Las que tenían aceite eran, por eso lo de estar listo, no sé yo qué decir, porque Estemos velando. todo estaba... Que estemos velando, que estemos orando, Debemos estar preparados para el momento de su llegada. que estemos preparados. Bien. Yo creo que con el aceite representa al Espíritu Santo, bien. ¿Por qué entiendes eso? Bíblicamente, bueno, uno de los simbolismos del Espíritu Santo es el aceite. Ujú. Y sabemos que uno de los simbolismos del Espíritu Santo es el aceite, porque la misma palabra de Dios, la Biblia, nos va dando ejemplos, no hay duda alguna. Simboliza el Espíritu Santo, el aceite. ¿Qué simbolizan las vírgenes? Es pureza. ¿Pureza? ¿Eh? La iglesia. Puede ser. ¿Quieres que lo espiritualice? Sí, que Voy a alegorizar. Pero luego la explicación. Sí. ¡Podemos mirar! Por la alegoría, bueno, Cristo. Vale. Ese ejemplo es extraordinario y es uno de los pasajes que más se alegorizan y que más utilizan ciertas presuposiciones para enseñar ciertas doctrinas. Y la presuposición es esta. Muy bien. Había 10 vírgenes, de las cuales 5 de ellas estaban preparadas, 5 de ellas no. Entonces no tenían aceite, así que tuvieron que ir a buscar aceite. Y entonces vino el Señor y patapam,
se quedaron fuera, no pudieron entrar a las bodas. Así que, queridos hermanos, si no estáis preparados, si veláis, cuando venga el Señor, si no hay aceite en vuestras vidas, si el Espíritu Santo no está en vosotros, si os habéis dormido y estáis apartados, vais a ser dejados aquí cuando el rapto de la iglesia venga. No. Así es como lo alegorizan. Pero esa es la falsa enseñanza que en algunos momentos, campos determinados de la cristiandad se enseña en esa red. Eso es, hermano. Ese es el punto que os quería llevar. Habéis visto cómo he estado desarrollando a través de un simbolismo real, bíblico, a través de unos patrones bíblicos, pero he llegado a una especie de enjambre espiritual donde he aplicado algo erróneamente. ¿Por qué? En primer lugar, las 10 eran vírgenes, sí, las 10 se durmieron, ¿eh? Las 10 se durmieron. Todas se durmieron. Por eso es que no estamos diciendo que si tú te duermes y cuando el Señor venga y estás dormido, aquí te quedas. Porque yo creo que el Señor vendrá por toda su iglesia. Porque lo creo, porque la Biblia me lo dice. Así que estés velado o no, lo único que vas a pasar, te vas a pegar un susto de muerte. O sea, si estás vivo te vas a morir igualmente, te vas a ir para arriba, te vas a ir con el Señor. Si espiritualizo el texto para dar una aplicación que el texto no me dice, lo estoy alegorizando. Dando verdades espirituales que el texto no me lleva, porque el texto, la interpretación del texto, en resumen es, están listos. Y vengo, no sabemos a qué hora. Están listos y en vuestra vida que hay aceite. ¿Y qué quiere decir? Es que tuvieron que irlo a comprar. El aceite, hay que irlo a comprar. ¡Hay que buscar la unción del santo! Si no tienes el Espíritu Santo, ahora que Dios te... Nos quedamos aquí. Claro, ¿os dais cuenta cómo hemos espiritualizado el texto alegóricamente para darle un sentido que no es? Y además, y este es el problema, un sentido que el predicador entiende, se saca de la manga, pero que el resto de la congregación no. Y que le hace pensar, ¡wow! La Biblia se interpreta por sí misma. Y el método alegórico místico ha hecho mucho daño, porque lo que hacen es decir que la Biblia dice cosas que no dice. No podemos edificar doctrina en parábolas. No podemos edificar doctrina en un pasaje. Tenemos que edificar doctrina en el paralelismo de pasajes, esto es hermenéutica, como estaremos viendo, que nos van enseñando verdades. Y ahí es donde este método queda erróneo. Sí, una pregunta. He leído cosas sobre la teología del nuevo pacto. Y yo también estaba un poco en duda un tiempo, ¿no? Le pregunté a Llama, a nuestro pastor, y me estuvo aconsejando que por culpa de estas cosas, alegóricos, pues ha llegado a conclusiones en contra del dispensacionalismo. ¿Sí? ¿Crees tú también que es debido a esta interpretación? Correcto. Y es, espiritual, ¿no? sí, y es por eso que os enseñaba antes, por ejemplo, el don de la fe y el don de la gracia. ¿Cuál es el problema que estamos intentando ver en este grupo de clase? Es que debido a usar una mala hermenéutica, una mala metodología, llegas a conclusiones malas, llegas a conclusiones erróneas. Tenemos que utilizar las reglas correctas para llegar a las conclusiones correctas. El problema del pacto, y lo tengo en las notas, vamos a ver si podemos llegar hoy, es que no hace distinción entre Israel y la iglesia. ¿Y qué hace? Aplica el método alegórico místico para decir esto. La iglesia es el Israel de Dios. Por lo tanto, todas las promesas que Dios había dado a Israel fueron promesas simbólicas para la iglesia. ¿Esto qué lo enseña? Los que serían de la teología del pacto, los reformados, enseñan, por ejemplo, que el milenio no es literal, es alegórico. Enseñan que la iglesia es la alegoría de Israel. Y de esta manera van dando conclusiones que terminan en mala doctrina. Tenemos que no hay dos cuerpos, hay un solo cuerpo. Sí, ahora mismo hay un solo cuerpo. Y ahora lo veremos, que es el principio étnico. La Biblia nos habla que no hay blancos y negros y amarillos y rojos, indios y chinos. No hay eso, no hay razas. A lo mejor esto os sorprende. No, las razas fueron un invento cruelmente de Freud y el psicoanálisis. Hitler lo utilizó para pensar que había una raza superior, pero todos somos bípedos impunes. Todos somos hijos de Adán. Amén. Todos. La única diferencia entre un
morenito yo es que él tiene más melanina que yo, más cantidad de fricción en la piel. Y un chino es porque tiene más grasa en sus ojos. Pero le sacan la piel y es igual de feo que tú y que yo, ¿eh? Sea igual. Por lo tanto, Dios no hace distinción de razas. Lo que Dios hace es distinción de pueblos. El pueblo de Israel, pueblo escogido por gracia de Dios, y están las naciones, aquellos que no son de Israel, como mencionábamos, pero de estos dos pueblos Dios hizo un solo pueblo. ¿Quién es? La iglesia de Jesucristo. Por eso, sí, hay un solo pueblo. Hoy en día es la iglesia. Me estoy adelantando las notas, eso está ahí en las notas. Pero tenemos que ver esto para no alegorizar que Israel es la iglesia. No, Israel es Israel y Dios cumplirá sus pactos, sus promesas y todo lo que él dijo. Y el texto en cuestión, ¿qué explicación le da al texto que hemos hablado de la parábola de las 10? De la parábola de las 10 vírgenes. Hay verdades en este pasaje muy prácticas. La conclusión, debemos estar listos. La aplicación, es verdad, tiene que haber el Espíritu obrando en nuestras vidas. Y a veces aplicaciones, a veces perdemos las fuerzas en buscar al Espíritu Santo cuando deberíamos tenerlo ya toda la abundancia de Él en nuestras vidas. Son aplicaciones. Pero no lleguemos a conclusiones teológicas enseñando que hay lo que llaman un rapto parcial. Y yo puedo hacer aplicaciones. No, hay aceite en tu vida, es una buena aplicación. Pero no puedo decir, hermano, si no hay aceite te quedas. Porque si no tienes al Espíritu no eres feo. Por lo tanto, todos tenemos aceite y todos nos vamos a dormir un día a otro. Dime, hermano. Está hablando de la dispensación de la gracia en ese contexto. En el contexto donde el Señor estaba hablando, todavía la dispensación de la gracia no había comenzado, era ya el final también de la dispensación del Antiguo Testamento, lo que llamamos la dispensación de la ley. Nosotros, sí, es un poco, es un bypass. Estamos pasando de la dispensación Antiguo Testamentaria de la ley a la gracia. Por lo tanto, es una transición, he dicho un bypass, una transición. Pero sí, además, fijaros que muchas de estas parábolas tienen que ver con el pueblo de Israel, tiene que ver con eso también. Por lo tanto, el mensaje está yendo también hacia Israel, no hacia la iglesia. Sí. De hecho, está hablando de una costumbre del pueblo de Israel, en la que sí están volviendo a las 10 vírgenes, esperar al esposo. Sí. Mira cómo estás aplicando hermenéutica. Me estás hablando de una costumbre del pueblo de Israel que nos ayuda a entender más el pasaje. Lo que hablábamos de entender la cultura. ¿Ves? ¿Cómo vamos aplicando hermenéutica? Qué bueno eso. Bueno, voy a pasar a lo siguiente, porque si no, es que hay mucho material aquí. Vale, tenemos cuidado con estas interpretaciones. ¿Qué, hermano? Sí. Es que, ¿sabes por qué no hemos preguntado tanto? Porque desgraciadamente, lo digo con todo respeto, sobre todo para mí que es a mí, todavía te digo, la cristiandad nos ha dado una enseñanza muy formada en algunos aspectos de la vida espiritual que nos ha llevado a estados de frustración y desequilibrio, Lo que me decía tanto doctrinal como psicológico y emocional. Claro, Ha provocado un desarraigo en nuestra vida. Y Dios, por misericordia, ha permitido que años más tarde hayamos sido algunos de nosotros restaurados y arraigados de nuevo y confirmados en la fe. Pero son enseñanzas graduadas. Claro, y es tan importante que Dios nos haya librado, porque si yo pienso que tengo una revelación especial que tú no tienes, yo te voy a controlar a ti. Pero si tú me vienes con la Biblia y me dices, enséñame en este libro donde está lo que tú dices, y yo te estoy dando 1000 vueltas, te estoy enseñando la palabra de Dios. El concepto de parusia parcial, como enseñan algunos sectores de la cristiandad, es totalmente erróneo. Totalmente. Eso de que los más maduros se encontrarán con el maestro de los cielos, los inmaduros esperarán, pasarán por la gran tribulación hasta que hayan alcanzado una ley, no tiene fundamento de ningún tipo. Pero lo enseñan, y lo enseñan en base a espiritualizar, a alegorizar la parábola de las 10 Y es lo que provoca el estado de depresión. el terror y la pena y el miedo. Hermanos, perdonadme, lo voy a confesar en público. Yo he pecado. Si viene el Señor ahora. Que no he robado ni he hecho nada de esas cosas. No os preocupéis. Pero ¿me entendéis? Yo intento vivir santamente delante del Señor. Pero ¿cuántas veces mi naturaleza me traiciona? ¿Cuántas veces la carne me arrastra? Que estamos hechos de la misma materia tú y yo, ¿eh? ¿Y cuántas veces sale de mí el enfado y la ira y la impaciencia y el orgullo? ¿Qué?
¿Vale? No he matado, de verdad, no lo he hecho, ¿eh? He tenido ganas a veces, pero no lo he hecho. No he adulterado, gracias a Dios, pero soy pecador. Por lo tanto, yo necesito que el Señor continuamente me avive, esté despierto. Pero cuando el Señor venga, por su gracia me lleva al cielo. Me lleva al cielo. No es excusa para vivir como me dé la gana. Al contrario, velemos y estemos listos porque el Señor viene. Pero el Señor sabe de nuestra naturaleza y la paciencia que tiene con nosotros. Sé que es un otro. Y si no es de mí hacer más preguntas, hermanas, sí. El Israel de que también se nombra, el Israel en la iglesia. Israel es la nación compuesta por los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que formaron las 12 tribus y que Dios tomó como nación en el Antiguo Testamento. Eso es Israel. En el Nuevo Testamento encontramos que Dios llama de todas las naciones, judíos, Israel, y no judíos, les llama para que crean en Jesucristo. Y a los que creen son la iglesia. Por lo tanto, es muy importante a la hora de interpretar la Biblia que hagamos una distinción muy clara entre Israel y la iglesia. Hay promesas solamente para Israel, que Dios cumplirá. Hay propósitos solamente para Israel, que Dios llevará a cabo. Hay profecías solamente para Israel, que Dios va a cumplir, pero cada una de ellas. Y la iglesia es otra cosa. Sí, Y la otra cosa es que un judío no cristiano, un judío que no ha vivido en Jesús, sigue siendo partícipe de las promesas de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque la promesa fue dada a la nación de Israel. Y son promesas nacionales. Nosotros no tenemos esas promesas. Entonces, si juntamos la iglesia con la nación de Israel, estamos diciendo que parte de la esposa de Cristo son judíos no creyentes. Entonces, no encajan las piezas, ¿no? Los testigos de Jehová serán alguien que hace mucha alegoría. Los 144.000 señalados ellos dicen, estos son los testigos de Jehová, son los elegidos, son los ancianos. ¿Habéis leído eso en la Biblia? Hermenéutica, ¿seguro? Y son vírgenes, pero ¿cómo dicen que son? Son varones. Ahí no dice hombres, para decir. Varones que no se han contaminado. Eso es. Y sin mancha. Ahora, sí hay enseñanzas ahí, sin duda alguna, pero estos van a ser misioneros del tiempo de la tribulación que van a decir, ¡hey! Que crucificamos al Mesías. Van a darse cuenta. Por eso creemos que va a haber un despertar de la nación de Israel al entendimiento. Mateo capítulo 24 es otro de los pasajes que es difícil de entender, porque se mezcla Israel, la iglesia, se mezcla la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con el general entonces Tito, después llegó a ser emperador, se mezcla eso con el rapto de la iglesia. Y si no vas con cuidado, te armas un lío. Es un lío grande. Mira, a mí me he puesto esa en eso y darle vuelta y siempre me trae alguna confusión. Ya que pienso que van a destruir Jerusalén y luego ya por acá cuando se acaba el mundo y un poquito... Hablaremos de profecía, de cómo interpretar profecía. Sí, no está tiempo en ello. Algunos de nosotros ya no. Eso. Vale, voy a rápido, porque si no nos paramos aquí, pero cualquier pregunta, apuntarla, hablamos de ello, yo no quiero dejaros con preguntas, intento explicarlo, lo que pasa es que como quiero también cubrir millas, voy a seguir. El método dogmático de interpretación. Oh, este es chulísimo, el método dogmático de interpretación. Hey, Andrés, ¿tú crees lo que crees? Lo que yo digo. ¿Algún problema? Sí. No tiene problemas. ¿Qué te ha parecido si te digo eso, Andrés? ¿A qué me dices? Pues no. El método dogmático dice, yo que soy la autoridad, la voz ex cátedra, te digo lo que debes creer y por dogma, doqueo, enseñanza, lo que yo te enseño, eso es lo que tú tienes que creer. Pero yo pienso, no pienses. Hereje. Vea, hereje. Excomulgado. De por vida. Eso es el método dogmático.
rápido. Pedro ha subido rápido, ¿eh? ¿Este es el método utilizado específicamente por la Iglesia Católica? Sí. Sí. El Papa dice. Y lo que el Papa dice va a misa. Pues que vaya a misa porque yo no voy a misa. Pero va a misa. ¿Verdad que sí? Y lo que el Papa dice de la Biblia, esto es así. He aquí podemos leer en el libro de Mateo cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y Pedro se convierte en la piedra de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque te diga alguien, yo soy un ungido del Señor y lo que yo diga. Ah, pero esos ya no son católicos, esos ya son protestantes. Y por ejemplo también que manipula el huevo. Yo soy el ungido del Señor. Oh, unge a este pobre pecador. Porque yo lo digo. ¿Lo ves? No necesitamos a otro sacerdote que no sea Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿somos dogmáticos? No es de miedo, sí, claro que soy. Dogmático quiere decir que lo que creo, lo creo porque es como es. Lo siento, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Es eso dogmático? Sí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra ahí, autoridad, que a veces traducimos como poder, es exousia, que quiere decir la autoridad de un gobernante. Por eso quiere decir poder también. Lo que dice Cristo es la verdad. ¿Eso implica que no hay otra verdad? ¿Es eso dogmático? Sí. Pero que calle todo hombre y dejemos hablar a Dios. Y cuando el método dogmático es aplicado, lo que hace el método dogmático es cerrar la Biblia para que no hagamos hermenéutica. Hagamos escuchémica, que quiere decir escuchar lo que el obispo dice. Lo que el ungido de Dios dice. ¿Lo ves? No caigamos en ese error porque eso nos llevará lejos de la buena hermenéutica. Esa ha sido fácil, ¿no? ¿Sí? Más fácil. El método literalista, letrista de interpretación. Ahora, este tengo que explicarlo con más cuidado porque está cerca de nosotros. Nosotros creemos en la interpretación literal de las Sagradas Escrituras. Histórico, literal. Cuando la Biblia habla de que hubo un Lázaro, ¿sí? Que los perros le lamían los pies, las heridas que tenía, que fue llevado al seno de Abraham, que ahí estaba el rico pidiendo un poco de agua. Eso es histórico literal. Pasó así. Pero el problema es este método, el método literalista, letrista de interpretación, somete la interpretación al significado atribuido a la letra del texto. Este método comúnmente olvida la presencia y el uso correcto de figuras literarias en el lenguaje común. Os doy un ejemplo y lo entendemos. Si tu ojo cayere, sácalo de ti. ¿No has hecho caso a la escritura? Estaríamos con suerte aquí, ¿no? ¿A que sí, hermano? Seamos sinceros. Perdonadnos, hermanos, pero debemos confesar nuestros pecados, ¿no? Los varones tenemos eso. Nos vemos mañana, sí que es tarde. ¿Entendéis el método literal ahora? Si yo interpreto literalmente esa figura del lenguaje, si lo hago literal me voy a sacar el ojo. No tuerto, ¿qué digo de tuerto? Ciegos. Ciegos. Escuché el testimonio de mi hermano en Estados Unidos. Había leído este texto, y esto parece una locura, pero lo hizo. Fue a un cirujano para que se le sacara los ojos. Menos mal que el cirujano lo envió al psiquiatra. ¿Por qué? Porque estaba leyendo sin hacer hermenéutica. Hay ciertas cosas en la Biblia que son literales y que las tenemos que creer porque Dios no nos engaña. Son así. Pero hay otras cosas que son figuras del lenguaje, como hemos estado leyendo, ¿verdad? Y que tenemos que interpretar. Pongo un ejemplo tonto que no sirve.
el camello en el ojo de la aguja. ¿Qué dice? ¿Que es más difícil Entrar. un rico en el... Pero si consigo meter un camello, digo, a ver, Señor, lo he conseguido. ¿A que no haríamos eso? Porque el Señor nos está hablando de algo que podemos entender para darnos una enseñanza. Cuando habla de que nuestros ojos estén consagrados. Y el Señor sabe, varones, yo os hablo con cariño, esa lucha que tenemos los varones. Dios nos ha hecho así. Al profeta Jeremías, cuando su esposa murió, ¿recordad lo que le dijo? Yo te saco el gozo de tus ojos. ¡Wow! Porque era la hermosura que él veía ahí, su esposa, eso es bonito. Ezequiel, ¿no? Ezequiel, he dicho Jeremías, gracias hermano. Dios nos ha hecho así, pero Dios quiere que nuestra vida esté consagrada. Los bautistas dicen, lo último que se convierte de un cristiano es el bolsillo. Sí, nos cuesta dar ofrendas. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir? Que el bolsillo no se ha convertido. No, quiere decir que tienes que dar ofrendas, misiones y todo eso. Lo que somos pichir. ¿Cómo? Pichir. ¡Pichirre! Esa es la palabra, no lo he escuchado. Estamos viendo cosas prácticas, así que tengamos cuidado de entender lo que es una hipérbole, lo que es... ¿Qué más cosas? Ya se me han olvidado las palabras que os enseñé ayer. ¿Alguien la recuerda? Una metáfora, ¿qué más? Un antropomorfismo, ¿qué más? Un eufemismo, expresión idiomática, figura del lenguaje, ironía, ¿qué es el sentido? Merismo, El merismo, bueno, así es complicado. símil, ¿Sí? personificación, Personificación, antropo. antropomorfismo, vale, todas esas cosas nos ayudan a entender, Pero si digo, el brazo de Jehová, ¿qué me estoy imaginando? Un brazo gigante. ¿Habéis visto los dibujos ahí en internet? Se ve una bola del mundo en 2 manos. Es muy gráfico, muy bonito, pero no es como el Señor hizo las cosas. ¿No? Una mano que va por ahí sola. No. Dime. Una pregunta. Cuando habla de que Dios está sentado en su trono, Sí. yo siempre he creído que no está literalmente sentado en un trono, sino que habla sobre su autoridad, ¿no? Sí. Yo creo que está eternamente sentado en un... ¿O sí? Es que me acaba de venir a la mente Isaías capítulo 6, Sí. santo, santo, santo. Vi al Señor en un trono alto y Pero claro, también es omnipresente también, ¿no? Y es que cuando habla de que está sentado en su trono, obviamente en Isaías 6 es literal, pero cuando habla de estar sentado en su trono, Jesús está sentado a la derecha del Padre, habla literalmente en esos pasajes, o es un ejemplo de su autoridad y de su... Vale, hagamos hermenéutica. Habéis entendido lo que está diciendo el hermano, ¿verdad? ¿Qué pasa en Apocalipsis cuando Juan, el Señor le revela a Juan y ve el trono de Dios y tantas ocasiones nos enseña que ve 24 ancianos, ve seres, ve grandes multitudes y están diciendo gloria a Dios al que está sentado en el trono? Hombre, ahí yo creo que sí, o sea, sí, yo creo que sí. Pero después me gusta un pasaje donde habla de que está hablando de Dios en su trono, el hijo a la mano derecha. Vale, hagamos hermenéutica. O sea, la pregunta es, ¿cómo llega a conclusión hermenéuticamente hablando de que está figurativamente hablando de eso, o si literalmente está diciendo que están sentados en su trono, ¿no? Porque una de las cosas que les cuesta a los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Que son, en cierto sentido, muy racionalistas, los musulmanes, ¿no? Ellos, por ejemplo, les cuesta creer que Dios esté sentado en un trono porque es un Dios todopoderoso. Ellos creen que como que le estamos metiendo en un cuadrado nuestro, ¿no? Dicen que está sentado en un trono, ¿no? Y algunos apologéticos cristianos
hermanos en Cristo de Medio Oriente, pues les explican, ¿no? Esto es una representación de su poder, de su autoridad, ¿no? Que está en control. Pero no hablo de Isaías 6 ni de Apocalipsis. Hablo de cuando habla de Dios, explica que Dios está en su trono. Y el Hijo a su derecha. Perdón por tener que hacer una exposición tan larga de lo que estoy intentando decir. Bueno, muy bien, estamos. Además, hermano, tú estás siendo. Alberto, perdón, Alberto, estamos haciendo hermenéutica. Está muy bien lo que estamos haciendo. Tú estás hablando de Isaías, el hermano trae Apocalipsis y nos muestra ahí, no hemos ido a los pasajes, perdóname por oír un poco así, pero deberíamos abrir la Biblia y leerla, ¿de acuerdo? Es lo que deberíamos hacer, vamos a comparar textos, leemos Isaías, leemos Apocalipsis. Hagamos hermenéutica. ¿Qué otros pasajes hay que hablan del trono de Dios? Os digo uno que es sorprendente. Ezequiel, capítulo 1. ¿Las ruedas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son ovnis. Cuando era pequeño tenía un álbum de cromos que me dio la caja de ahorros y pensiones, que era de ovnis. Y una de las fotos era eso. Bueno, ¿qué es eso? ¿Recordáis el pasaje, verdad? Y vi unas ruedas que giraban, y los 4 seres vivientes que venían. Y es el tercer lugar donde hay un trono. ¿Hay más pasajes? Cuando el Señor Jesucristo se sentará, el Hijo de Dios se sentará en un trono. Donde cuando él muere dice que los iba a dejar, que se iban al lado del Padre. Al lado del Padre. Esteban, cuando es pedreado. ¿Recordáis, Esteban? Job, cuando Job. ¿Qué dice? que los hijos de Dios vienen a la presencia de Dios. ¿Sí? Es que Dentro de lo literal también representa toda la soberanía de Dios, que Dios es un Dios soberano, ¿no? Sea en su trono o sea donde es el lugar que quiera ocupar, ¿no? Como soberano. ¿Me entiendes? Claro. Aunque sea literal que Dios esté en su trono y los ancianos estén rindiéndole gloria, pero dentro de eso también simboliza de que Dios es un Dios soberano. Y está representando también eso, ¿no? En esa enseñanza. Estamos haciendo hermenéutica, eso es estupendo. Vale. Os voy a hacer una pregunta. La primera observación que hago, y a lo mejor es una pregunta un poco chocante. ¿Qué es un trono? Reino. Voy a hacer una pregunta más fácil todavía. ¿Qué es una silla? Lugar de descansar. Lugar de descanso. Un objeto diseñado para eso, para Para sentarse. Está cansado, silla de descanso. ¿Cómo? Pero ¿cómo sabes lo que es una silla? ¿Por qué sabemos que eso de ahí es una silla? Tiene unas características. Tiene unas características. Un diseño. Tiene 4 patas, aguanta mi cuerpo, sirve para sentarse. Ahora, esta silla que está comprada en el IKEA, Made in IKEA, voy a Estados Unidos y un americano sabe que es una silla. ¿Sí? Voy a Honolulu y saben que es una silla. Porque en el concepto universal de la silla sabemos lo que es una silla. Ahora, esto que estoy enseñando no es una tontería. En la filosofía, cuando hablan de filosofía y el mundo de las ideas, nos enseñan que en el mundo de las ideas hay conceptos internacionales que todos estamos de acuerdo. Y ponen el ejemplo de una silla. Ponen este ejemplo. Todos sabemos lo que es una silla. ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Y todos sabemos que es una cosa diferente una silla que un trono. Que yo cuando era pequeñito tenía una trona. Mi mamá me daba de comida, pero no era un trono. ¿Vale? Y que cuando llego a casa, mi hermano me dice, siéntate en el trono. ¿Y dónde me siento? En el sofá. ¿Sí? Siento en el sofá. Pero cuando hablamos de un trono, nos viene a la mente un rey con todo su esplendor, su gloria, sentado con autoridad. No un rey simplemente preparado para, no sé, hablar y tomar con él, sino un rey en autoridad que está preparado para establecer justa justicia, juicio, leyes, normas, ver y gobernar. Todo eso implica la imagen de un trono. Así que cuando decimos Dios está en su trono, de una manera literal,
nos viene, Dios es un Dios de autoridad, de potencia, es un Rey soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Él es el que gobierna, reina con justicia, pelea. En su mano hay un cetro, no hay otro rey como Él. Y lo sabemos porque la Biblia nos dice, Dios está sentado en un trono. Todas esas ideas que van unidas a la idea del trono. Ahora, la pregunta ¿es eso literal? Tengo demasiados pasajes en la Biblia que me dicen que Dios está sentado en un trono para pensar que es simbólico. Ahora, voy a dar la vuelta a la tortilla. ¿Por qué los hombres tienen trono? ¿De dónde vino la idea del trono? ¿De dónde vienen muchas de las ideas que nosotros tenemos? ¿No dice la Biblia que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Lo que pasa es que los hombres han hecho a Dios a semejanza de Él. Ese es el problema. Nosotros hemos sido hechos a semejanza. ¿Por qué Dios tiene brazos? ¿Porque nosotros tenemos brazos? No. Porque cuando Dios nos creó de una forma ¿cómo se llama esa palabra? Antropomorfa, eso es, ya, que está aprendiendo la palabra, antropomorfa. Nos hizo así, para enseñarnos que Cristo es cabeza de la iglesia. No tenemos una cabeza, no tenemos dos, ¿eh? Es muy probable que lo que vemos en el cielo haya sido replicado en la tierra. Por lo tanto, entendamos que es un trono. Entendamos, a ver, ¿cómo decir esto? ¿Cómo puedo yo entender la gloria de Dios? ¿Cómo puedo yo entender? Es que va más allá de mí. No se puede. Y dice Isaías capítulo 6, noche y día. ¿Hay noche y día en el cielo? ¿Por qué dice noche y día? ¿Cómo? Concepto nuestro, Ese concepto nuestro es constantemente. Por lo tanto, yo puedo decir constantemente hay ángeles que le adoran a Dios. Pero ¿está Dios ahí sentado en el trono? ¿Y no se mueve de ahí? Ahí viene el error. Y viene el error que nos ha venido por lo que llaman, se me ha ido la palabra, lo siento, en las iglesias católicas tienes ahí un dibujito de Dios en el trono, o de Jesucristo en el trono. Y yo trabajo. O sea, Dios está activo. ¿Está Dios sentado en una silla? No, pero cuando el hombre ha tenido oportunidad de acercarse a Él, ¿cómo lo ha visto? En un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y su gloria era extraordinaria. Había un mar de vidrio, y ángeles alrededor, y había ahí luces potentes y seres vivientes, y era inexplicable. Cuando yo lo vi, dice Juan en el libro de Apocalipsis, caí como muerto, porque su gloria era excelsa. Por lo tanto, podemos decir, la representación de Dios hacia el hombre en los momentos donde el hombre ha sido capaz de verle, ha sido literal, tal y como lo leemos en Apocalipsis o en Isaías o en el libro de Ezequiel. Así lo vieron los hombres, literalmente. Perdona. Sí. En Génesis, cuando habla de que Dios paseaba con el ángel. Qué bonito eso. Qué bonito. Dios mostrando en un trono, Dios paseando en la frescor del día, hablando con el hombre. ¿Es el único momento en que Dios descendió? En la Torre de Babel. En la Torre de Babel, ahí en Génesis. Fijaros que es Dios mismo, hablando con Adán y Eva. Y se escondieron, ¿eh? Dios ya los había visto. En la Torre de Babel, ¿qué dice ahí? Que Dios descendió. ¿Hacemos una hermenéutica? La palabra y descender, Dios descendió, es una palabra muy difícil de traducir. ¿Habéis visto este sí? ¿Mentes criminales? Estas películas, no os preocupéis, no miro todo eso, pero sé que existe, ¿vale? ¿Sabéis ese cuerpo de policías que va buscando pruebas? Interesante. ¿Ha sido tú el asesino? Con un mondadientes lo hiciste, ¿verdad? ¿El arma asesina? Y un cortaúñas. Con un cortaúñas. ¿Qué es lo que hace un juez, un miembro de la policía fiscal? Busca pruebas, evidencias del delito. Cuando dice la Biblia, Dios descendió, en ese pasaje literalmente es,
el juez vino a buscar pruebas del delito. Dios desciende y ve la situación de los hombres y recoge pruebas. ¿Y qué hace? Juicio. ¿Mm? ¿Dónde vemos más al Señor ahí en el Antiguo Testamento? Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra. las dos ciudades, que representan en teoría una Trinidad. ¿Mm? Aunque eso sería alegoría. Porque en teoría representa una Trinidad, pero no tenemos nada en la Biblia que pruebe. Sabemos que uno era el ángel de Jehová, que fue con Abraham. Y Abraham, cuando le vio, se dio cuenta que era el ángel de Jehová. Eso es una cristofanía. Es interesante, cuando después sacan a Lot, son fueron dos ángeles. El Señor Jesús no estaba ahí. Vio a los ángeles para juicio. Pero otra vez vemos a Dios entre los hombres. Más ocasiones donde vemos Cuando Josué ve al ángel del Señor cuando Josué ve al ángel del Señor. y le adora. ¿Qué hace? Le adora. Le adora, le pregunta, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Sí. Y él dice, yo soy el ángel, el Señor, y él le adora. ¿Y por qué le adora? Porque él es Dios. Porque los ángeles, recuerda Juan, cuando él se postra en el ángel y dice, niño, ¿qué haces? No le dije, niño, ¿qué haces? Vale, pero dice, hey, levántate, que yo soy como tú. Los ángeles no admiten adoración. El ángel de Jehová sí. Porque el ángel de Jehová es una cristofanía o una teofanía. Es Dios entre los hombres manifestado en un cuerpo. Antes de la encarnación. Eso es profundo. Hay una manifestación gloriosa de Dios que no está viviendo en vuestra mente. Los padres de Sansón, pues de Manoa era mujer. También, el ángel de Jehová. Pero hay una dimensión. Cuando Abraham vino los tres ángeles, el Señor vino, Jehová vino con dos ángeles. ¿Sí? Y empezó a hablar con Abraham en la Con tienda. Abraham. Sí. ¿Es cristofanía también? Eso es una cristofanía. Y también cuando Balán sale para allá a cobrar un dinero que decía que iba a dar una profecía, le vio también el ángel del Señor. El ángel del Señor. Y el burro habló. ¿Qué? ¿Es eso literal? Sí. Literal. Literal. Y me enseña que es más burro listo que lo que yo pensaba. Moisés, cuando volvió a Egipto, ¿Sí? era un hijo no circuncidado, creo, no me acuerdo. Donde el ángel está a punto de. Era el ángel del Señor, creo, o era un ángel. Recuerdo, me parece que era un ángel ahí en esa Vale. ocasión. Vale. Pero va, voy a hacer otra vez eso de concentración. la zarza también. Por ahí va la cosa, zarza, fuego, Orgulloso humo, para La ley, ¿no? la ley, En orden. Los que 10 lo lean, mandamientos. los 10 mandamientos, que humeaba el monte. ¿No recordáis la columna de fuego y de humo? Claro. La gloria del Shekinah. Eso es una palabra difícil. Era la manifestación de Dios en los hombres y con los hombres en el campamento de los hombres de una forma visual, en forma de fuego de noche y columna de humo. Ahí no está formado antropomórficamente, sino en una manifestación gloriosa de su poder, de su magnificencia. Dios se ha manifestado al hombre. Y la última manifestación, sin duda alguna, es Jesucristo. Jesucristo. Dios, habiendo hablado en muchas formas en otros tiempos, por medio de los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Todo esto, ¿dónde está? ¡Wow! Mira que hemos hablado, hemos hecho hermenéutica. Conclusión. El trono de Dios significa, simboliza e implica el poder de su autoridad. Cuando se manifiesta a los hombres, por lo que vemos en la Biblia, lo manifiesta de manera sentado en un trono alto y sublime, literalmente. Pero no es el único que hace Dios, estando ahí todo el rato sentado en el trono. No, sino que es para nosotros una manera de verle a Él. Por eso es una manera el trono desempeña algún que está desempeñando una función como juicio, como alguna. Claro, el juez que se sienta a juzgar. El juez que. Algo importante va a ser lo que está haciendo en ese momento. Eso es. El Hijo intercediendo por nosotros a la derecha del Padre. ¿Por qué a la derecha? Porque el abogado defensor en un momento de juicio estaba a la derecha del juez. Por eso. Y también porque en una comida el que se sentaba a la derecha del anfitrión era el heredero. Era el más importante. Esas son costumbres. Sí, hermano. Quería preguntar, ¿no podrían ser también cristofanía cuando andaba Dios con el ángel y cuando descendió a la torre de Babel? Porque según la palabra de nadie la ha visto jamás. Esa es una buena pregunta. Son los ángeles que están
ven su rostro continuamente. A Dios nadie le ha visto jamás, dice. Pero el unigénito lo declaró. Por eso la cristofanía es cuando Dios se manifiesta de una manera visual a los hombres, porque Dios es espíritu, como ayer veíamos. Pero cuando tenemos una manifestación, le llamamos también teofanía, como Dios descendiendo, en el caso del juicio. ¿Sí? Muy bien. Pero, perdona, entonces en Génesis, ¿quién era Cristo o Dios? Vale. Bien. Génesis, ¿quién era? ¿Cristo o Dios Padre? Esa es pregunta difícil. La respuesta. Cristo, Dios y el Espíritu es uno. Y es el mismo, ¿no? Y el mismo. El mismo. Lo que debemos distinguir, y sé que la Trinidad es más grande que nuestro cerebro, no te preocupes, es bastante complejo. Pero lo que tenemos que ver de la Trinidad es que son tres personas diferentes, diferenciadas, una misma esencia, divina, Dios. El hombre no puede ser. Bueno, tú eres tres, porque eres carne, espíritu y alma, pero eres tú mismo. Y no hay una... ¿Bien? Y yo soy padre, sí, soy hijo también, y soy esposo. Soy el mismo, ¿eh? Entonces, eso también tenemos que entender de la Trinidad. Ahora, cuando habla del ángel de Jehová, creemos que era Jesucristo. En el caso de que Adán y Eva estaban en comunión con Dios, yo francamente no lo sé. Sé que la interpretación varía porque no veo algo claro. Lo más probable es que fuera el Cristo preencarnado, que aún no había tomado cuerpo. Era verbo. Cuerpo. Era verbo. Era el verbo, correcto, sí. Me gustaría leerte dos o tres versículos y un detalle que tengo aquí. Sí, como una mano. Primera de Timoteo 6, versículo 14, 15 y 16. Dice que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Sí. la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces, lo que aquí, bueno, lo que estoy viendo dice que habita en luz inaccesible. Entonces, ¿qué te puedes imaginar tú en un lugar inalcanzable para los hombres? Pero ¿qué te puede tú, según de lo que se está tratando, de su trono, como en un lugar que ¿qué crees tú de su luz inaccesible? ¿Que es un lugar donde el hombre no puede alcanzar? ¿O qué significado tiene? Porque yo, tú sabes, me gusta mucho estos versículos y veo lo que son preciosos. Hagamos hermenéutica. Bien, ¿qué quiere decir luz inaccesible? Como un nivel de conocimiento, ¿no? La Es luz del mundo. Eres la luz del mundo. Sí, es el conocimiento, ¿no? ¿Cómo decir? Un conocimiento, supongo que es un nivel de conocimiento. Eso era alegoría. Eso es alegoría, eso es gnosticismo que hablan de la luz y las tinieblas. Santidad. Es santidad. lo que yo, bueno, un poquito que he estudiado del tema este, Sí. es un lugar inalcanzable para el hombre. Es Bien. un lugar que solamente está la gloria de Dios. Luz inaccesible, un lugar donde solamente, sí, es un lugar donde Dios habita, donde nadie puede solamente, es un lugar donde Dios habita. Es lo que yo he estado un poquito estudiando por encima. Bien. Como va un poco con está hablando del trono y está hablando Sí. un poco, sobre eso. Y ese pasaje dice que es el luz inaccesible. Sí, que vi. Que habita. Lo puedo leer. Escuchemos bien las palabras. Que guardes el mandamiento. Te lo voy a leer así para que tenga El contexto. Dice que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Todas las apariciones que ha visto, por ejemplo, como Isaías, todo eso no es realmente como es tu persona, porque dice la Biblia que nadie lo ha podido ver ni lo ha visto. ¿Está entendiendo lo que te quiero decir? Sí. ¿Veis la configuración ahora? Hacemos hermenéutica.
Tenemos aquí una manifestación de Dios en su trono, una manifestación antropomórfica que nosotros podemos entender, una manifestación gloriosa, de luz, resplandor, gloria, la gloria de Shekinah, una columna de fuego. Aquellos que lo ven caen en su presencia como muertos, se asustan. Pero ahí encontramos un pasaje que, en primer lugar, habla de la manifestación de Dios. ¿De Jesucristo? ¿Lo habéis notado? Sí. ¡Toma! Buen pasaje para los testigos de Jehová. Hay un salmo creo que dice, en tu luz veremos la luz. Y la luz en la Biblia, si buscáis concordancia, una concordancia bíblica, luz, empezáis a leer, descubriréis lo que tú estás diciendo. Los gnósticos creían que estaba el príncipe de luz y que había y existía un mundo creado por el Dios de la luz que era espiritual y un mundo físico que era maligno y había sido creado por un Elohim, un Dios menor. No os quiero enrollar con esto, pero es para que entendáis. Y por lo tanto este mundo que era físico era malvado, era perverso, era pecador. Y que realmente de ese Dios perfecto, de esa luz, salió una especie de emanación, un rayo cósmico, y esa emanación, ese rayo cósmico, se convirtió en sabiduría, en la diosa sabiduría. Y de esta manera los hombres que estaban aquí en la oscuridad, ahora podían recibir la luz de la sabiduría para poder hablar de esa luz. Cuando Pablo está hablando ahí en Timoteo y también en otros pasajes, está destruyendo la teoría gnóstica de que no podemos conocer a Dios. Y dice, sí, podemos conocerle, a pesar que Él es luz y luz inaccesible. ¿Qué quiere decir luz inaccesible? El hombre no puede acceder a ese trono alto y sublime. No puede. Lo podemos ver, sí, pero no podemos acceder a Él. ¿Puede ser esto simplemente... Me voy a ver más de cosas. Ahora dime algo. ¿Puede ser esto simplemente una especie de superlativo, un complemento, que no tenemos por qué espiritualizar cada detalle, ¿no? Por ejemplo, yo digo, puedo decir, Pedro es la caña de España. ¡Amén! Pero no es una caña literal. Simplemente estoy diciendo que él es una persona impresionante. Y puede ser eso igualmente como una manera de decir, Cristo es el más, el mejor, el todopoderoso, la luz inaccesible. No quiere decir que la luz quiera decir algo literal y que inaccesible quiera, ¿me entendéis? Como una manera de decir, Cristo es el mejor, el magnífico, el rey de reyes. Pero realmente, que eso estamos utilizando figuras retóricas, lo que ahí está diciendo es que Dios habita en algo donde el hombre no puede acceder. No puede, es que no podemos. Pero luz no tiene que necesariamente decir algo. Pero es que cuando literal. leemos los versículos que hablan de la luz, es que Dios es luz, es que lo dice la Biblia. No solo que habita en luz inaccesible. La Biblia dice, Dios es luz. ¿Verdad que sí que hay un versículo que lo dice? Y otro que dice, Dios es amor. Y otro que dice que Dios es espíritu. ¿Es eso literal? Sí. Pero luz no tiene que decir conocimiento o amor. No. O, ¿me entiendes? No tiene que equivaler a algo. Luz es lo contrario de la oscuridad, de las tinieblas, de las sombras. Y hagamos hermenéutica. Hemos hablado del trono, hemos hablado de Dios. Ese versículo es tremendo. Isaías 14. Subiré al trono, seré semejante al Altísimo. ¿Quién dijo eso? Satanás. ¿El príncipe de qué? De este mundo, de las tinieblas. Pero él quería subir a donde habita luz inaccesible. Quería ocupar el lugar de Dios. Eso es lo que él quería. Ahí en Isaías 14 hay 5 voluntades del diablo. Subiré, seré igual, en las nubes me sentaré en el trono. Quería ser igual que el Espíritu Santo, igual que el Padre, igual que el Hijo, a la diestra de Dios en lugar del Hijo. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó. Hagamos un poquito más de hermenéutica. Hemos hablado del trono, hemos hablado de luz, hemos dicho no hay quien pueda acercarse, el hombre no puede acercarse a Dios, no puede. Cristo. El trono. ¿Y qué hizo? Abrió el camino al trono. ¿Veis la profundidad de las Escrituras? Cuando Dios nos dice, muy limpio eres de ojos para ver la maldad. Dios no puede ver la maldad. Dios nos mira a nosotros, Dios que no puede ver la maldad, y decide enviar a su Santo Espíritu que habite en nosotros.
¿Cómo? ¿Cómo? Digo, Por el sacrificio de su hijo. por ejemplo, es santo, pero si no puede ser por su hijo, no pudiera, imposible. ¿Quién? ¿Quién ha visto el rostro de Dios y ha vivido? ¿Ah? Pero porque Moisés dice, enséñame tu rostro. Y Dios le dice, porque morirás, pero te enseñaré mi espalda. Y te pondré en la roca. Hagamos hermenéutica. ¿Quién es la roca según el Nuevo Testamento? Jesucristo. ¿Dónde nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente? En la roca, Amén. en la peña, Jesucristo. Ha abierto el camino nuevo y vivo al Padre. Ahora puedo ponerme delante del trono de Dios, en juez de jueces, confiadamente. Amén. Dice que nadie viene al Padre Si no es por mí. El incrédulo siempre dice, ¿quién ha visto a Dios? Muéstrame a Dios. He aquí el Hijo. Sí, pero también lo habla como que quiere de una manera tan descarada presentarse a Dios. Y digo, si de esa forma, si no estamos bajo la sangre de Cristo, no podemos acercarnos al Padre. Imposible. Imposible. Por eso, haciendo hermenéutica, descubrimos verdades que parecen contradictorias. No. La ley. ¿Quién dio la ley? Ahí en la nota. ¿Quién dio la ley? Dios. ¿La ley es justa, santa, pura y buena? Sí. ¿La ley me ayuda a acercarme a Dios? No. Lo contrario. Lo contrario, me aleja de Dios. Vamos a ver los pecadores que somos. ¿Nos rechaza? La ley nos muestra lo que somos. Yo no tendría conocimiento del pecado si no fuera por la ley. ¿Es Dios un Dios de amor? No. He leído un versículo en mi Biblia que dice, Dios es Dios de ira. Dios es amor. Lo dice en mi Biblia, ¿no? Fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. ¿No hay alguien que pueda ver a Dios? Sí. ¿Qué está pasando? Dios, no hay contradicción. El problema es que nosotros, ¿el blanco o el negro? No, Dios es luz inaccesible. Dios muestra su justicia para que valoremos su gracia. Dios es un Dios de ira. Como atributo, Dios juzga al pecado, castiga al pecado, odia al pecado, odia al pecador. Lo dice uno de los salmos. Dios odia al impío. Ese dicho que decimos tan bonito, es que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. La Biblia dice Dios odia al impío. ¿Sabes por qué lo odia? Porque eso llevó a su hijo a la cruz. Yo tengo 2 hijos. No me lo toques. Bueno, ahora se defienden entre sí. Pero cuando eran bebés, ¿no os pasa, padre? ¿Me entiendes, Que me tocan a mi niña y... ¿Cómo os pensáis que se sentía el padre cuando tocaron a su hijo? Hay algo que no hay muchos libros, de hecho no hay ningún libro que yo haya visto, algún artículo sí que se llama bueno, debe ser en latín, lo digo en castellano, el sufrimiento del Padre. ¿Pensáis que la Trinidad no sufrió en la cruz? Mel Gibson, con su famosa película de Jesucristo en la cruz, que sí, fue así, vale, lo sé, fue así de cruel, de rudo y de asqueroso, fue así. Pero nunca podrá mostrar el dolor de las palabras. Elí, lama sabachthani. Padre, ¿por qué me has dejado? Cuando el Padre derramó su ira sobre el Hijo, porque estaba llevando mi pecado. Por eso Dios odia el pecado. Y por eso odia a aquellos que crucificamos a su Hijo. Y la ira de Dios es grande. Pero a la misma altura que su ira está su misericordia. Y su plan de salvación tiene que ver con, no podéis venir a mí, pero mi Hijo os ha abierto un camino. Amén. Eso es hermenéutica. No sé qué dice Matthew Henry de ese pasaje, a lo mejor puedes leerlo, pero te ayuda, hermano, y es buenísimo ese pasaje, ¿verdad? En Juan 3 también. Juan 3, en el 13, cuando dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo. Que refuerza lo que hemos hablado también. ¿Lo veis cómo estamos usando versículos para llegar a conclusiones buenas? Porque es la misma palabra. Pero si grande ha sido su odio hacia el pecado, su gracia pienso que ha sido
muy grande también para poder dar lo mejor de sí, su hijo, por nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Porque yo lo veo desde el punto de vista humano y digo, esto ya lo voy a dar de candela. Ya, se acabó. Y entonces nunca me entró en la cabeza porque Dios dio lo mejor por nosotros. Eso no me entra en la cabeza. Y pienso en eso y digo, Dios mío, ¿pero por qué has hecho esto? Si nosotros merecemos el castigo. Habla de esta manera muy al mundo, maldito este nombre, y ellos han pecado. Por eso no hay contradicción en la Biblia. Lo que pasa es que Dios muestra su corazón. A ver, ¿habéis visto el corazón? ¿En la tele? ¿Sí? Yo mi esposa cuando le decía, te amo con todo el corazón, no me entendía. Pum, 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 ya está. Un corazón tiene dos partes. Está partido en dos. Por eso funciona. Pum, 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 pum. Gracia y verdad. Misericordia y verdad. Ira y amor. Eso es el corazón de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, el Padre sufrió mucho, mucho. Su ira fue vencida por su amor. Cuando el pecado abundó, el latir del corazón de Dios es un Dios de paciencia, de amor, de ira, hasta el día en que se siente en su trono y toda lengua está ahí. Y los que le traspasaron están ahí. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Porque Dios es ira. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y esa gloria, Él es celoso de su gloria. Nadie va a quitarle de su gloria. Eso es hermenéutica bíblica. Esas son verdades que enseñan el alma y que debemos verlas. Y a la vez tenemos que ver un camino nuevo y vivo. ¿Sabéis cómo enseñó el Señor a orar cuando oréis? Decís, ¿cómo va la oración? ¿Cómo? ¿Dios? ¿Llamarle Padre a Dios? Los judíos decían, Abraham es nuestro padre. Abraham. Cuando Jesús dijo, mi padre trabaja y yo trabajo, no sé quién lo mencionaba. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo querían apedrear, porque decía que Dios era su padre. Y ahora cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, les dice, cuando oréis decís, Padre. Adiós. Pero vamos más para allá, porque hay otro versículo que dice, Abba, Padre. ¿Recordáis dónde está? ¿Qué quiere decir Abba? No, Gálatas y Romanos. Gálatas y Romanos aparece Abba. Romanos sobre todo. Papito. ¡Wow! ¿Llamarle a Dios papito? Es que suena hasta un poco. Sí. Ese es el cariño de Dios Padre ante nosotros. Qué extraordinario, hermano. Al final hay que pensar que cada poco de esto apoyando. Se quedó ahí con la rueda. No se la mica. Yo estaba pensando, ¿Qué son las ruedas? Hermenéutica. pues otras cosas que van en coche. ¿Un coche? ¿Un coche? A ver, la respuesta que yo he escuchado de esto es Dios montado en un trono que está encima de su carro como el rey soberano, el emperador que viene a la batalla en un carro. A veces en el antiguo, sobre todo en Babilonia, los reyes montaban en unos carros muy grandes. Y la visión que tiene Ezequiel es esto, Dios viniendo en un carro de combate. No en un tanque, en un carro de combate. Es posible que sea eso, pero tampoco lo sabemos, porque lo que está describiendo Ezequiel es una visión, intenta explicar cómo era. Y fijaros que ahí en Ezequiel aparecen varias veces la palabra era como. ¿Recordáis una de las cosas que vivimos del símil? Eso nos dice que era parecido a, semejante a, no exactamente. Por lo tanto, vemos ahí algo extraordinario, difícil de explicar, que representa la presencia de Dios en forma soberana, como soberano, como emperador, como rey de reyes, a establecer gloria, juicio y justicia. En comparación con Isaías, cuando lo vemos en su gloria como Dios,
Santo, santo, santo. Padre Santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. La Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Muy bien. Tengo media hora, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Sí? ¿Sigo con un poco más de teórica? O hacemos preguntas. ¿O hacéis preguntas? Cuando dice que es santo, 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 no se refiere a niveles de santidad. Buena pregunta. Yo creo que no. Te diré por Hay qué. tres niveles de santidad y están en el último. Muy bien. Eso podría ser una interpretación, pero ¿cuál es el problema? Si buscamos en el diccionario la palabra santidad, descubriremos que es dos significados. Uno, ser apartado para el uso de Dios. Santidad quiere decir perfección. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántos niveles de perfección hay? Uno. ¿Cuántos niveles de santidad hay? Es que tú eres más santo que tú. Y yo soy más santo que tú. Porque si yo soy más santo que tú, representa que... Si tú eres santo, ¿tú eres santo? ¿Por qué? Porque no hay que no piensa en aparato para Amén. Como yo digo, los santos no se cuelgan en la pared, se sientan en los bancos. ¿Cuántos niveles de santidad hay? Uno, tú eres santo. Ahora, posicionalmente. Como le digo a nuestra iglesia, posicionalmente somos santos, situacionalmente somos un asco. Es verdad. Pero posicionalmente en Cristo somos perfectos. Por lo tanto, yo no creo que se refiera a niveles. Es como la fe. ¿Cuánta cantidad de fe? No es cuestión de cantidad, es cuestión de cualidad. Es la pregunta. ¿Más preguntas? Estamos ahí de preguntas. Hablando de carro, a Eliseo, o a Elías. Sí. Bueno, yo leí el carro que tentáis, que no sé. Muy bien. Ajá. Hagamos hermenéutica. ¿Recordad el pasaje? Aparece un carro y el pobre... ¿A qué se llevó? ¿Elías o Eliseo? A Elías. Elías. ¿Qué dijo Eliseo? ¿Qué dijo Eliseo? Haced eso. Cuando vio que venía el carro, se pegó un susto, ¿no? ¡Carro de Jehová! ¿Vale? ¿Cómo sabía que era un carro? ¿Cómo sabía que era de Jehová? Porque un carro. ¿Estáis esperando que dé la respuesta? ¡No era la pregunta! Ella tiene una relación muy íntima. Pero ¿por qué un carro? Es lo que dice el hermano. Bueno, dice que apareció un carro, pero fue arrojado aquí por vecino. Y fue arrebatado por un torbellino, pero vio un carro. Pero a lo mejor lo que se hizo antes, de esa relación con Jehová. La cosa es que no se asustó, no reconoció. Es como Eva hablando con una serpiente. ¿Qué haces hablando con una serpiente? A mí me ha hablado una cucaracha y me asusto. Pues algo natural, lo que había pasado otra vez. Y yo creo que hay antropomorfismos en la Biblia, cosas que nosotros identificamos y conocemos del mundo espiritual, que de otra manera no reconoceríamos si no tuviéramos referencias. Lo que decía antes de la silla. El torbellino era fácil, ¿no? Un torbellino, ¿vale? Pero ¿qué nos recuerda a un carro? ¿Qué era el mensaje? Un ejército. ¿Qué nos recuerda a la escalera de Job? Una escalera, ¿cómo era esa escalera? No, pero era una escalera. ¿Qué es una escalera? Varios peldaños que van para arriba o para abajo. Cosas que reconocemos. Y yo creo que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Aquí mismo, no os asustéis. Hay seres espirituales. Hay seres espirituales. A mí no me gustan las películas de vida. Ni gota, o sea, ni poquito. De verdad, yo es que veo Monsters S.A. ¿Habéis visto esa película? Ya tengo miedo de esa película. Porque sé que muchas de esas películas son de verdad. Son lo que representa el mundo del ocultismo y la parapsicología y el satanismo y todo eso. Por eso yo os aconsejo, cristianos, que no miréis esas películas. Amén. Porque hacen igual de daño que una película pornográfica a vuestro espíritu. Es horrible. Muchos de ellos hacen sus películas que se han entrevistado con un grupo, con una gente que practica eso y hace un guión basado en eso. Sí, Es algo de demoníaco. Ya que he puesto a predicar, pongo a predicar más. El libro este que se vendió un montón de copias. Harry Potter. Harry Potter, ¿no? Harry Potter y Potter, bastante entendido, ¿eh? Pues, Eso sí. en ese libro, por ejemplo, hay un montón de fórmulas utilizadas en brujería, reales.
Entonces, el mundo espiritual es real. El mundo físico es real. Son dos cosas diferentes, pero igual de reales. Y me pregunto si es que en el mundo físico no hay cosas que existían ya en el mundo espiritual y fueron traspuestas al mundo físico. ¿De dónde vino la idea de una silla? Tal vez del trono de Dios, no lo sé. ¿De dónde viene la idea de un carro? No lo sé. ¿Ah? El mundo de las ideas de Platón. La sombra en la cueva, ¿has estudiado eso también? El fuego que ves, y nosotros vemos la realidad en la sombra de la cueva. Pero no vemos la realidad, sino sombra. Es verdad. Vemos las sombras, pero no la realidad. Por lo tanto, ¿qué pinta el carro ahí? Yo creo que lo que vio es los ejércitos de Jehová vienen. Ahí está el carro. Y él explicó eso. Por eso Apocalipsis es tan difícil de interpretar. Porque es correr la cortina y echar un vistazo al mundo espiritual. Dime, hermano. Que no sé si tiene que ver mucho, pero que el Señor me salvó del ocultismo, ¿sabes? Entonces yo estuve por medio de una vidente de Utrera, una mujer mayor. Bueno, en verdad un primo mío, un amigo de suyo que era curandero, y por medio de este muchacho pues entré en el mundo del ocultismo. Entonces esta vidente pues me dijo que yo podía sanar mi masaje. Y desde que yo empecé a dar masaje, empezaron los problemas de mi vida. Entonces yo cada vez que yo lo primero que te digo, lo primero que yo presenciaba cuando yo llegaba a mi dormitorio, la primera vez que di el primer masaje, es que sentí una presencia, como si alguien hubiera al lado mío. Yo hacía así, digo, cosa, porque era real la presencia. Y así, bueno, llegué a tener contacto, bueno, había algo como si me quisiera llevar. En fin, muchas cosas, que estuve casi 2 años atormentado por las noches sin poder dormir. Entonces, eso hay que vivirlo, eso hay que vivirlo. Entonces, a mí, ¿a dónde voy con esto? Lo que voy, a lo que quiero ir es que a mí me ha ayudado también a creer más en un mundo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual, ¿no? Entonces, yo muchas veces digo, en el sentido de que las personas pudieran valorar más la obra de Cristo, muchas veces que un demonio, un par de semanas solamente, te pudiera atormentar por las noches, ¿vale? O estaba hablando de la película y del ocultismo y eso. Entonces, ese mundo, muchas personas no saben lo que puede un demonio puede hacer. No es para jugar. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la verdad que es un mundo cruel, malvado. Muy malvado. Entonces, pero bueno, yo, antes quiero ir con eso, a mí me ha ayudado mucho en mi vida. ¿Por qué? Porque me ha hecho valorar la obra de Cristo y saber que no se juega con el ocultismo. ¿Entiendes? Con las tinieblas no se juega. El que juegue con las tinieblas o trate de burlarse de Dios, hay unas consecuencias que Dios puede permitir. La vida. El ocultismo es esclavo, realmente es así. Para quitar un poco el miedo. El de Cristo, eso se acabó. No pueden... Tenéis que entender, es muy importante. Puedo decir también, dentro de la seriedad de la batalla en la que estamos, que es una realidad, ¿no? O sea, sí, la sangre de Cristo nos protege, nos ha limpiado, pero cuando estás metido en la obra del Señor, el diablo sigue atacando. Yo recuerdo los meses antes de la cumbre, sentir lo que sintió el hermano Johnny, opresión, el estar dormido y sentir la presencia, despertarte y no estar allí, o el estar soñando de un espíritu y de repente escuchar a uno de mis hijos llorar, o el de que un mueble se mueva mientras estás preparando cosas para la cumbre. Y yo recuerdo cuando empecé la cumbre, tenía miedo, porque sabía que me estaba metiendo en un terreno. Una batalla espiritual. Me acuerdo el día antes de ir a Túnez con mi hermano, igual esa noche lo pasé mal. Pero aún dentro de eso,
el Espíritu Santo te empuja a no dejar que eso te... Amén. Sí, En nombre de Cristo. Sí, En el nombre de Cristo, de verdad. ¿Puedo decir Sí. algo? Hay Yo una decía mano algo ahí, sí. que no... Ah, vale. Si quieres... Una pregunta directa. ¿Cree usted en eso, en posesiones diabólicas? ¿Cree usted en dichos de esos raros que están diciendo por lo menos el pastor? Sí, creo. Pero debo distinguir cuando son casos reales, cuando son falsificaciones. Y debo también decir que un creyente, a lo mejor no me lo aplica, puede ser recibir opresión, pero nunca posesión. Amén. Un creyente no puede ser poseído, y esto es un error también, una vez más, que la iglesia pentecostal ha caído. Oye, ¡te voy a sacar los demonios! ¿Qué demonios? ¿Porque vi también el Espíritu Santo? No hay demonios. Es que tienes un dolor en el brazo, eso es un demonio que te está atormentando. No. Para el fanatismo. El fanatismo que lleva a Ahora, ¿hay personas endemoniadas? Sí. Yo creo, y estamos saliendo de la clase, pero si lo yo creo que hay enfermedades de nuestro cerebro, porque Dios nos ha hecho un sistema extraordinario, un cuerpo extraordinario, el cerebro solo funciona al 8%. Y ese 8% tiene complejidades. Entre esas complejidades, lo que llamamos la sinapsis neuronal, el funcionamiento de las neuronas, que a veces no funciona bien. Y se producen lo que decimos enfermedades cerebrales. Entre ellas, pues, lo que la Biblia habla sobre lunáticos, que es diferente a poseídos satánicos. Esquizofrenia. Hoy le llamaríamos esquizofrenia, duplicidad, fobias, estrés, eso lo tenemos todo, ¿eh? Y también habla de uno que sabe espuma por la boca. Y Bien, así. tenemos que distinguir, Como hay una, epilepsia, ¿no? hay una enfermedad como la epilepsia. La epilepsia es un mal ¿Por qué le dice funcionamiento del demonios? cuerpo. No tiene nada que ver con los demonios, estamos hablando de situaciones físicas. Ahora, dejadme deciros esto, yo doy un paso más, estoy enrollando hoy, pero hay enfermedades somáticas, psicosomáticas. Está más que comprobado que muchas de las enfermedades que tenemos son resultado de nuestra propia personalidad. Confieso, yo tengo problemas con el nervio, soy un saco de nervios. El médico me dice que todo lo que tengo es estrés. Sufro de cefaleas, de jaquecas, debido a los nervios, ¿vale? Cuando yo termine esta conferencia, cuando llegue a casa asado, que nadie me moleste, tendré dolor de cabeza seguro, porque he puesto ahí toda la carne con el asador. Mi problema es aquí en la cabeza. Bien, eso es el mundo físico y los resultados. No toda persona que tiene esquizofrénica es diabólica o endemoniada. No, ¿eh? Tenemos que saber tratar el problema, no caigamos en el error de encontrar un esquizofrénico y decir, no, déjame terminar con esto. Ahora, es cierto que ciertas esquizofrenias inexplicables son posesiones diabólicas. Es cierto que ciertas personas con ciertas enfermedades es porque están endemoniadas. Es cierto que hay problemas cuando uno habla con unas voces raras, que no es problema de duplicidad, sino de satanismo. Hermano, Johnny, después vas tú. Quería decir dos cosas muy porque ha dicho el hermano lo que ha dicho. Hay que ver lo que la Biblia enseña. Estamos hablando del tema de la Biblia. Entonces, se ve que hubo un endemoniado que tenía una legión, más de 2.000 demonios. ¿Sí? Quiere decir, el proceder de este hombre era, tú ponte en el lugar, porque como el hermano, a mí me gusta meterme en la Biblia y ponerme en ejemplo. He vivido también cosas. Bueno, imagínate este hombre que lo amarraban con cadenas, se supone que serían cadenas, y fíjate lo que serían los demonios para partir las cadenas como si fueran cuerdas, ¿vale? Lo que es el poder de los seres, de los ángeles caídos, de los demonios, ¿no? Entonces, eso es una cosa, ¿vale? Para que podamos ver lo que es un endemoniado, la fuerza y la locura que puede llegar a tener. Además, estaban los sepulcros pegando voces, se dañaba, se ve que, lo que es un endemoniado, un poseído. Ahora, cuando yo creo personalmente, antes de conocer al Señor, que yo nunca fui poseído, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Yo creo que nunca fui. No, bueno, fue así y yo no sé. Pero podías haber sido, ¿eh? Ahí está, yo la puerta está abierta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya se me fue lo que iba a decir. Que no fue poseído. Yo no fui poseído, pero le iba a decir algo, pero bueno, hazme bien. Porque yo no llegué a ser poseído. Sí.
Pero lo que sí, eso me crié. Pero aunque tú no, por ejemplo, en mi caso, yo me convertí al Señor, pero durante un tiempo, yo te voy a ser honesto, Dios me liberó de una manera que fue impresionante, porque aparte yo empecé por fe, decía Dios mío, y empezaba a orar y empezaba a reprender, claro, hasta donde yo llegaba, porque era un infante en la fe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo seguí teniendo ataques, pero yo sabía que no era poseído. Entonces, quiere decir que los demonios pueden seguir tratando de, no te va a poseer, pero sí te puede atemorizar y puede seguir presionándote para intentar de inutilizarte, ¿vale? Entonces, incluso yo, con el tiempo el Señor me liberó de una forma de todos los sentidos, de mente, de sueño. Yo tenía una pesadilla que si contara cosas, no, da hasta miedo, pero bueno, ande voy. Con el tiempo, yo muchas veces, bueno, Dios mío, ¿por qué permite esto? De vez en cuando siento un pequeño ataque, pero siempre, normalmente en mi sueño, ¿vale? Cuando estoy en mi sentido, no, pero cuando estoy durmiendo, pero yo sé cómo eran ataques como yo tenía antes de conocer al Señor. Pero yo, dentro de mi subconsciente, yo no sé cómo, fíjate el misterio, ¿no? ¿Cómo sé yo qué es lo que es y cómo oro en mi ser, no sé cómo, no sé, en el sueño? Y empiezo a reprender, porque sé que me está angustiando lo que me está pasando. Estoy reprendiendo, estoy orando, Dios mío, hasta que lo que se supone, ese demonio que está ahí tratando de, se va. Yo muchas veces las conclusiones que yo saco para mí es que, para que nunca se me olvide de donde Cristo me sacó. Y el Señor, pues, es la conclusión que yo saco. Y a mí me ayuda personalmente. ¿Por qué? Porque me recuerda esos 2 años atormentados que tuve. Lo que yo quería decir, yo estuve a punto bueno, no llegué nunca, pero sí empecé a comprender por qué una persona se podía quitar la vida, ¿vale? Tú dices, bueno, una persona bien, yo aparentemente parecía un chaval feliz, tuve fotos mías antes de conocer a Cristo y tú me veías a mí y decías, este es el rey de la fiesta, pero estaba atormentado, estaba por dentro, solamente Dios sabía cómo yo estaba. La Biblia dice atormentados por el diablo. Sí, atormentado, estaba atormentado. Hermano Valencia, perdón que es una pregunta así. ¿Puede una persona que se ha identificado como creyente durante años, claro, hemos dicho con comparación antes que un creyente pues, no será poseído, porque el Espíritu Santo no va a la misma casa? Pero bueno, ya sé que hay duda porque personas que han estado sirviendo durante años y a raíz de un mal proceder, de un caer en rebeldía hacia Dios, de verle casi como Nabucodonosor. Está hablando de un creyente. Está hablando de se identifica como creyente. Bueno, se le ha visto se supone que compartir la palabra. Bueno, fue la persona incluso que llevó a mí a Cristo. Una persona que lo llevó a conocer al Señor. Y en la actualidad puede estar en un punto en el que en el espejo habla con 4 o 5 personas. En el espejo. Se mira en el espejo. Y enseña en el cuarto de baño a esas personas. Vale. Hagamos hermenéutica. Lo primero que debo decir es, yo no sé quién es salvo y quién no lo es. Como predicador yo invito, yo predico, yo hablo, pero nada menos que está dando más mal. Yo explico, pero yo no sé, ¿tú sabes si yo soy creyente? Hay frutos, y por sus frutos le conoceréis. Hagamos hermenéutica. Yo creo que un creyente debe mostrar frutos. Lo creo. Y si no hay frutos, a ver, un peral de peras y un manzano de manzanas. Si un peral de higos, aquí hay un problema. Hay un problema. Porque debe haber frutos. En primer lugar. Ahora, Dios conoce los corazones. Porque a veces nos hemos encontrado hermanitos que no han crecido más en su vida. Y que siguen ahí luchando con el tabaco que aparece en chimeneas. O que están ahí luchando, yo qué sé, con pecados de... que dices, ay, hermanos, ten paciencia con porque... la iglesia es como el arca de Noé. Dentro olía fatal, era un asco. ¿Habéis pensado 40 días con animales? ¿Vale? La iglesia es lo mismo. Pero fuera, con lo que está cayendo, van a caerse dentro. ¿Vale? Eso es la idea de la iglesia. Ahora, habiendo dicho eso, hagamos hermenéutica. Hay un pasaje en la Biblia que dice que los demonios se van, la casa se limpia y luego ¿qué pasa? Vuelven con más. ¿El Señor lo es esto literal? Sí, hermenéutica. Es un ejemplo. Dios conoce el corazón de este hombre y yo no. Este hombre ha podido caer en 2 situaciones. La primera se llama esquizofrenia. Se le han fundido los plomos.
viene a raíz de la pérdida de su madre y la soledad también. Pero bueno, ya hay un proceder. De mucho desorden. ¿Vale? Por eso digo, ha podido haber una crisis nerviosa y esto, a ver, los que han estado en combate, yo he hablado con muchas personas que han estado en combate, tienen problemas. No sé si habéis tenido la ventajosa experiencia de haber vivido una semana durmiendo solamente 3 horas. Al final ves cosas por todos sitios. Las piedras te parecen soldados de tumbados. Le pegas 4 tiros a una piedra y resulta que no es nada. ¿Vale? Eso se llama cansancio de combate. Vale, muy bien, porque nuestra mente funciona de esta manera. ¿Vale? De momento, el mundo espiritual está creado como es. No juguéis con la tabla Ouija. Es una puerta al demonio. Sí. Y es real. decir la huelga. Es real. Una persona que viene del trasfondo de droga. Viene el trasfondo de droga. Bien. Bien, te voy a decir más. Hagamos hermenéutica. Descubrimos en la Biblia que cuando habla de brujería en el Antiguo Testamento, la pregunta surgery, ¿cómo se llama eso en inglés? Surgery. ¿Qué? Surgery. Sorcery. Sorcery. Hechizo. ¿Cómo? Hechicería. Hechicería. Sortilegio. A que suena a operaciones, que estaba hablando con las palabras. Farmacéutica, ¿no? Porque la palabra farmacéutico viene de esa palabra que es brujería. ¿Por qué? Porque utilizaban las drogas para estimularse al mundo del ocultismo. Una de las características del tam-tam de África o del... se estoy explicando cosas que no vais a vivir esta noche. Pero todo lo que es el vudú, todo eso, lo que hacen es utilización de drogas para entrar en el mundo espiritual. Las drogas funden el cerebro, lo funden. Pero es una puerta, es una puerta. Entonces, esas cosas son puertas que abren a la realidad de un mundo espiritual. Que hermanos, el Señor nos ampare y nos guarde y nos saque de ello. Las experiencias que han vivido personas como tú, hermano, te lo digo con cariño, pero me vas a entender perfectamente. Personas que han estado en el ocultismo antes de convertirse, cuando se han convertido, han tenido luchas grandes, ¿verdad que sí? Porque saben que el mundo es real. Y le dices a un médico y te va a decir, bueno, a ver, si tú sientes una presión mientras estás durmiendo, es debido a que en el sueño REM, el sueño profundo, el sistema de nuestro cuerpo termina con una falta de respiración. Los pulmones quedan compresos y entonces te ahogas. Sí, a veces. Pero has notado que alguien se sentaba tocando. Pero una pregunta. Yo nunca he estado en el mundo ocultismo. Yo no tengo nada que ver con eso. No es un trasfondo de eso, que voy a practicar. Pero yo vengo de un país que la gente practica mucho de la brujería, la santería. Yo estaba minado, te voy a decir. Estaba aquí y estaba minado. Y yo experimenté cosas sobrenaturales que sé que eran demoníacas. Incluso cosas que he comentado me ha hecho recordar cosas que él dice. Y yo, ¿qué pasa? A un tiempo anterior yo no había decidido por el Señor. Y yo reconozco que yo era zarandeado por cosas de eso. Y no era que yo iba a adorarle y a poner la vela, no sé qué no. Yo eso sí, siempre supe de esa manera. Y el día que yo me decidí por el Señor, aún seguía zarandeándome esas cosas. Hasta que un día se oró por mí en la iglesia y más nunca nada de eso me inmortado. Porque la sangre de Jesucristo nos guarda de estas cosas. Y es lo que tenemos que pedir al Señor, que su sangre nos proteja, que nos retire de las tentaciones. Pero el diablo no nos tienta, la carne es suficiente. Yo le escuché a él y me hizo recordar que pasé cosas que yo no le deseo a nadie en la vida. No le deseo que nadie experimente cosas así de esas. Y eso también fue algo de lo que me hizo decir, abrir mi boca y clamar a Dios. Dios mío, sálvame, Dios mío. Porque no es un cuento, es algo maligno. Algo maligno. Que os voy a decir, atormentado por el diablo, y con esto vamos a terminar, porque quedan 4 minutos. ¿Sabéis que muchas de las personas que han entrado dentro del ocultismo sufren de depresión profunda? Pero lo que es interesante es que los que han estado dentro del pentecostalismo, y yo he hablado con personas, sufren de depresión profunda. Muchas personas que han estado, hermano, ¿qué ha pasado aquí? Me decías, ¿no? Es verdad, pero no tú o otro hermano, pero muchas, Y me ha asombrado, y he hablado con muchos líderes pentecostales con problemas de depresión profunda. ¿Por qué? Porque es un mundo espiritual. Satanás lo quiere al borracho, Satanás quiere los púlpitos. Y es ahí donde tenemos que pedir que el Señor nos proteja. El Señor te va a guardar.
No se tenga miedo de eso. Dios nos protege, Satanás no puede hacernos más daño porque Cristo nos ha blindado. Y tenemos en la libertad. Dígame, hermano. Antes de terminar, voy a decir algo, ya que estamos hablando de estas cosas. Sí. Le pasó a una hermana mía, o sea, lo viví. No es película ni nada, pero lo que ella vivió fue un exorcismo igualito, casi que movía la cabeza también alrededor. 10 hombres no podían con ella. Ella lo lanzaba. Mi mamá llorando, lloraba mucho y a mí esa cosa me daba miedo, porque yo estaba jovencita cuando eso. Y en una oportunidad que pude verla, que la tenían acostada, que la habían llevado al médico, no sé qué, la vi y estaba toda morada, golpeada por todos lados. Ella misma ella misma, igualito como en el exorcismo, que agarraba el Cristo y se daba, así igualito. Y ella, la gente más bien ahora le cogió miedo. Claro, ella no es cristiana ni nada, ella es bruja, hace brujería. Por favor. Claro. Hace brujería, después de eso quedó ella haciendo brujería y la gente creyó en ella por lo que se quitaba 10 hombres de encima, ¿sabes? Pero que yo nunca creí en eso. Tenemos que ver dos cosas, volviendo a la hermenéutica. El racionalista dice, esto tiene una explicación científica. El misticista alegórico dice, ¡oh, hay demonios aquí por todos los sitios! ¿Vale? El hermenéutico bíblico dice, vamos a distinguir lo que es nuestro cuerpo, sistema corpóreo, pero el mundo espiritual es real. Y vamos a buscar en la palabra de Dios la respuesta. Voy a terminar de una forma positiva. Eso es, sí, yo también voy a hacerlo, pero no. Mira, yo os digo algo que no digo mucha gente, ¿vale? Yo a los 14 años tuve depresión y desde los 6 o 7 años he batallado con lo que llaman obsesión compulsiva. Sí, eso es una batalla mía desde que era pequeño. Literalmente, el ver una luz y no saber si estaba encendida o apagada, ¿no? El cerrar una puerta y no saber si la había cerrado, ¿no? Y el obsesionarme con cosas. Y llegó un punto en mi vida en que el diablo usaba eso y me mandaba pensamientos blasfemos en contra de Dios. Sí, es así. Entonces el diablo va a usar esto para apartaros del Señor, para que tiréis la toalla, porque como dice el pastor Pedro, el diablo no quiere al borracho, ni al ateo, porque el ateo no cree, ¿qué más le da? Quiere al creyente, o al que se quiere convertir. Entonces yo recuerdo que muchas veces, bueno, para mí eso fue una tortura, inclusive pasé por una época de unos 2 meses en los que perdí como 15 kilos, no podía ni comer. Entonces yo también de cierta manera he sufrido esta batalla espiritual, ¿vale? Ahora, uno puede intentar enfrentarse con tus propias fuerzas, ¿no? Yo leí que, por ejemplo, Juan Bunyan tenía un problema semejante al mío, pero no lo entendía, y leí que un día cuando le llegó ese pensamiento quiso pararlo, no pudo y se tiró a un charco de barro, y yo me he sentido así, me he sentido del punto de estar acostado en la cama y sentir el deseo de tirarme por la ventana. Yo he pasado por todo eso. Compulsivo, depresivo. Yo he pasado por todo eso y os digo ahora que por la gracia del Señor he entendido que la batalla no es mía. Amén. Y que la batalla no la tengo que ganar ya. La ganó Cristo en la cruz hace 2000 años. Y hay un versículo que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero hablando del diablo. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, no temamos. Yo de verdad respeto a los demonios, al diablo, lo respeto. Pero no los temo. Porque Cristo no es que me va a ganar esta victoria, ya la ganó. Él no puede tocar mi alma. Puede tocar mi cuerpo y a mí que este cuerpo va a aparecer de todas formas. Entonces, entendamos que esta batalla está fuera de nuestras manos. Entendamos que no podemos pelear con nuestras propias manos y con nuestros propios músculos. Y entendamos que hay un enemigo real. Yo me acuerdo que cuando me entraban esos pensamientos, yo literalmente pensaba, a pesar de que yo sabía que la salvación no se perdía, pensaba que lo había perdido. Y recuerdo que una vez, inclusive un domingo, prediqué sin fuerza. Pasaron la cena del Señor y no la tomé. Porque de verdad pensaba que el Señor me había abandonado. Por estos pensamientos, no entendía que estos pensamientos eran una batalla espiritual. Pensaba que era mi
mi culpa. Mi culpa. Pero recordemos, ¿vale? Que el diablo no nos puede tocar. Y que la batalla está ganada por medio de la sangre preciosa de Cristo. Entonces no tenemos que temer, ¿vale? El diablo va a querer que nos durmamos, que no vivamos la vida victoriosa cristiana, pero podemos descansar en el Señor y decir, diablo, no me puedes tocar. No me puedes tocar. No creemos en el dualismo, no creemos que hay una batalla entre el bien y el mal. Hay un Dios soberano, todopoderoso, que tiene el control de las circunstancias. Ya ha vencido. Y ya ha vencido. Y no es que esté intentando pelear contra el diablo. No, ni siquiera es un... Para él, ni siquiera es como si el Real Madrid juega contra un equipo de 5 años, de bormujos. No hay una batalla. Ya la ha ganado. Entonces, reposemos en eso. Porque yo no encontré libertad hasta que no me abracé al Evangelio. Amén. Y cuando me abracé al Evangelio, a pesar que ya lo había recibido, de abrazar vivo en victoria. Amén. Y ahora, cuando me llegan estos pensamientos, muchas veces blasfemos. Dios, no soy yo. Puede ser el viejo hombre, puede ser el diablo, no lo sé. Pero sé que he sido lavado delante del Padre, estoy seguro. Amén. Después del versículo lloramos y terminaremos así. De nuevo, por favor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y despreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos, Padre amado, gracias por esa victoria que nos diste en Jesucristo, Padre. Gracias porque aquellos que han creído en ti somos más que vencedores por medio de ti, Padre. Aquel que nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Tanto hay en tu palabra, Señor, que no entendemos, que va más allá de nuestro propio conocimiento humano. Pero, Padre, aquello que entendemos, te damos la gloria a ti, Padre. Un Dios de ira que nos ama, que nos ha perdonado, que nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte. Un Dios, Señor, que ha dado a su Hijo por nosotros, que nos has dado tu palabra para conocerte, para amarte, para servirte. Oh Padre, te damos gracias. Y en esta tarde que hemos hablado del enemigo de tu palabra, el acusador, el mentiroso. Gracias que tú ya has dado, Señor, victoria. Y podemos descansar en ti, en tus promesas. Somos tus redimidos, Padre amado. Gracias por estos días de estudio en tu palabra. Pedimos que sigas cuidándonos, bendiciéndonos durante la semana. Y que tu obra, tu extraña obra, lleve a ti todo honor y toda gloria. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.